Buenas tardes. Si me permitís una primera observación, tengo la mala costumbre de mirar a mis pacientes, de mirar a las personas que me rodean. Os puedo asegurar que no he visto, bueno, para no mentir, un par de ticosos ahí entre la sala. Pero el resto o lo hacéis porque canto como María Dolores Pradera o no entiendo el motivo por el cual estáis aquí. Espero que, porque os voy a hablar de algo que realmente no es muy conocido. Hay imágenes que son espectaculares. Es importante conocer qué es un tic y por qué se produce, los tipos que hay y sobre todo a qué otro tipo de enfermedades o de síntomas se asocian en muchos de nuestros pacientes. Eso es lo que yo os voy a intentar contar en los próximos minutos y si os parece bien, al final me suelo enrollar mucho hablando, o sea, quiero decir que me suelo pasar del tiempo, pero tendríamos entre 5 y 10 minutos para preguntas por parte del público, intentando que no sean preguntas personales de la enfermedad propia. ¿Os parece bien? Vamos a hablar de los tics. Yo creo que todos habéis visto a alguien ticoso en algún momento determinado y hablaremos de qué tipos de tics hay, de cómo los dividimos, cómo los clasificamos, cómo los diagnosticamos y cómo los tratamos. La enfermedad de los tics, neurológicamente la conocemos como enfermedad de los tics o si tiene síntomas asociados, dejamos de llamar la enfermedad de los tics para pasar a ser el síndrome de Gilles de la Tourette. En el año 1885, Georges Gilles de la Tourette describió los primeros 9 pacientes que había visto en su consulta afectos de tics. Pero ya unos años antes, en 1825, Itard, que era otro neurólogo, los había descrito previamente y quedaron ahí perdidos en el olvido. Pero, claro, tanto Gilles de la Tourette como Itard, al ver que los pacientes hacían cosas tan raras, tan extrañas, que no encajaban dentro de ningún patrón neurológico, en los años siguientes se pensó que eran pacientes psiquiátricos y que el origen de los tics era un origen psicógeno. Llegó la década de 1900 y aparecieron unos fármacos que son los llamados neurolépticos y muchos de los pacientes empezaron a ser tratados por otros motivos con neurolépticos, con lo cual mejoraban sus tics. Entonces, la respuesta al tratamiento hizo pensar que no se trataba de pacientes psiquiátricos, es decir, que no era un origen psicógeno, sino que tenía un origen orgánico y no funcional. Bueno, la enfermedad de los tics es un complejo conjunto que puede combinar, vuelvo a repetirlo, en primer lugar, la parte neurológica, la parte más motora, que son los tics, pero suele combinarlo con una serie de trastornos psíquicos o psiquiátricos, como sería un trastorno por déficit de atención e hiperactividad o un trastorno obsesivo-compulsivo o otro tipo de trastornos conductuales que analizaremos en profundidad. En más del 60% de los casos, entre el 50 y el 80%, los niños con síndrome de Tourette presentan síntomas típicos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es decir, nos encontramos con niños que además de sus tics, pues son hiperactivos, etcétera, etcétera. La prevalencia del trastorno obsesivo-compulsivo o de rasgos obsesivos-compulsivos se sitúa entre el 37 y el 50%, aunque hay estudios que dicen que llegan hasta el 80%. De cualquier manera, los tics y el trastorno obsesivo-compulsivo no tienen, al parecer, ninguna relación con la disfunción cerebral neurológica. Los tics serían movimientos repetitivos, bruscos, involuntarios, estereotipados, que son lo que llamamos tics motores, ahora veremos algunos de ellos, o sonidos, que son lo que llamamos tics fonatorios, que afectan al desarrollo normal de cualquier persona en función de la intensidad y la afectación o la gravedad de ambos. La división entre tic motores y tic fonatorios puede ser muy arbitraria, ya que tanto hay tic motores muy simples
o tics motores muy complejos, o tics fonatorios simples, o tics fonatorios complejos. ¡Uah! Fijaros qué diferencia. Entonces, los vamos clasificando un poco en función de la intensidad que tienen tanto los tics motores, que son simples o fonatorios, y los tics complejos. En cuanto a la duración, los llamamos clónicos, aquellos que son abruptos y breves, o tónicos o distónicos, aquellos que son lentos y prolongados. No es lo mismo el paciente que hace esto que el paciente que hace, porque este segundo caso es un tic distónico o prolongado. Se asocian generalmente, eso es importante, muchos de los pacientes lo refieren, y si no lo refieren debemos de preguntarlo en la historia clínica, se asocian a una sensación premonitoria que el paciente dice, tengo hormigueos en el brazo o en la mano, o tengo sensación de presión en la cabeza, un impulso difícilmente localizable que parece que se alivia con la realización del tic. Y eso aparece en más del 80% de los casos. Esa sensación anormal de quemazón, de dolor, puede aparecer en una u otra parte del cuerpo y se alivia con el tic. Es curioso, a menudo los pacientes, más del 70, casi el 70%, dicen que realizan el tic como algo voluntario, pero casi el 100% de los pacientes dicen que los ejecutan a propósito, porque son imposibles de evitar, que son irresistibles, dependientes de ese impulso o de esa sensación premonitoria que hace que aparezca el tic. Y pueden aumentar o disminuir la frecuencia diariamente o temporalmente. Hace unos años pensábamos que los tics desaparecían en el sueño, pero eso no es así. Hay muchos tics motores y muchos tics fonatorios que pueden persistir en el sueño. Hay algunas personas que, por ejemplo, los presentan al estar solos en casa, otros en público, pueden estar influenciados por el entorno o no estarlo, y si existe, cuando conseguimos que el paciente nos cuente esa sensación premonitoria de quemazón, de hormigueo, de acorchamiento, hay autores que lo llaman tics sensitivo. Fijaros qué tipos, veremos numerosos pacientes que presentan tic, pero fijaros qué tipos de tics están descritos. Parpadeo, levantar una ceja, desviar los ojos, movimientos nasales, muecas, abrir la boca, protusión lingual, contracción del paladar, sacudidas de la cabeza, estremecimiento del cuello o del tronco, encoger los hombros, estirar el cuello, sacudidas en las piernas, cerrar el puño, movimientos de los dedos, empuje pélvico, apretar las nalgas, flexionar la cadera, dar patadas, extender las rodillas. Es decir, los tics motores simples son variadísimos. Los tics fonatorios, que es decir, implica en ellos la existencia de un sonido, pueden ser sorbidos, gruñidos, carraspeos, chillidos, aullidos, ladridos, gruñidos, rechinar de dientes, dar gritos agudos, bufidos, tosidos o toses, chasquidos linguales, silbar, tararear, gemir. Y si ya los hacemos complejos, pues ahora imaginaros ese paciente que levantaba antes solo los hombros, que en vez de levantar los hombros, levanta los hombros y tiene un movimiento de retorcimiento de la cabeza, del cuello, del tronco, etcétera, etcétera. Sacudir la muñeca, chasquidos de los dedos, palparse o palpar al contrario a la persona que está cerca, doblar el tronco, saltar, patear, ponerse de cuclillas, y muchos de ellos tienen gestos obscenos, que es lo que llamamos ecopraxia o copropraxia, o tocarse los genitales en público, etcétera, etcétera. Y los tics vocales complejos, además de los gritos, chillidos, bufidos, tosidos, etcétera, etcétera, pues serían más prolongados como ¡cago en la mierda, joder, mierda! Emitir palabras malsonantes de forma continuada, con silbidos, con jadeos, con eructos prolongados, etcétera, etcétera, con hipo, con ecolalia o palilalia. Fijaros, en esta imagen os pongo un dibujo que hizo Willis y Son en el año 1999. Él
refería que sus pacientes esa sensación premonitoria la notaban fundamentalmente en las partes que están en negro, como son las palmas de las manos, los hombros, la parte posterior de los hombros, los muslos, que la tenemos representada aquí, y menos en el resto del cuerpo. Esa es la zona donde aparece la sensación premonitoria. Esa sensación premonitoria la llamamos o la conocemos como urgimiento. Es como si el paciente le urge realizar el TIC. En algunos casos es una experiencia simplemente sensitiva previa, un trastorno en el tacto, una sensación de calor, una sensación de presión o pinchazo o una molestia variable en un territorio de los descritos previamente. Está muy relacionado con la ansiedad que tenga el paciente y este urgimiento es más frecuente en los adultos que en los niños. El niño ticoso rara vez nos define esa sensación de urgimiento. Muchas veces es difícil diferenciar un tic motor complejo de una compulsión acompañante. Este sería un trabajador compulsivo. El trabajador compulsivo no es un ticoso, es alguien que se preocupa solo por trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, pero muchas veces las compulsiones son muy variadas y, por ejemplo, si yo tengo o dejo aquí una llave y en 60 minutos le doy 60 vueltas a la llave y 60 vueltas a la llave, eso sería un tic motor complejo con una compulsión acompañante. Fijaros, hay muchos ticosos en esta vida, o ha habido muchos ticosos en el mundo. Desde Molière, Napoleón, Quim Monzó, Pedro I el Grande, Samuel Johnson, Mozart, André Malraux, Belencita Esteban es una ticosa. Mourinho lo habréis visto como entrenador de muchos equipos y hace cosas extrañísimas con la cara y con los ojos, pero quiero que recordéis a este chico que ahí tiene como 32 o 33 años, porque lo vamos a ver en un vídeo que él grabó en su escuela en Estados Unidos, que yo he visto 1000 veces y las 1000 veces que lo veo me sigue emocionando. Bueno, pues con todo lo que estamos comentando hasta ahora, se han establecido a través del grupo de estudios de síndrome de Tourette de las sociedades internacionales de neurología una serie de diagnósticos que sería el síndrome de Tourette definido, el síndrome de Tourette probable, el síndrome de Tourette posible, en el que no vamos a entrar porque ya lo hemos explicado, y siempre tienen síntomas motores, que son los tics, y una serie de síntomas conductuales, como sería el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que revisaremos en profundidad, el trastorno obsesivo-compulsivo, con obsesiones y compulsiones, y muchos ticosos asocian trastornos esquizoides, trastornos afectivos, trastornos de aprendizaje, del sueño, trastorno bipolar, etcétera, etcétera. No sé si recordáis esta fotografía en la que Mitchell, jugador del Madrid, parece tener un trastorno obsesivo-compulsivo por los testículos de este jugador del Valladolid, en mitad de un partido. ¿Cómo los clasificamos los tics en función de su origen? Pues tics fisiológicos, muchos podemos ser ticosos. ¿Recordáis cuando hace 10 o 15 años, cuando los chicos llevábamos el pelo más largo y el flequillo nos colgaba por delante de la frente? Ese movimiento para quitarnos el pelo de la cara, y ahora muchas mujeres lo siguen teniendo. Eso no es un tic, es un manierismo, una gesticulación que hay que diferenciar de lo que es un tic. Y después estarían los tics primarios, que se dividen en transitorios cuando duran menos de un año, crónicos cuando duran más de un año. Puede haber pacientes que tengan un único tic a lo largo de toda la vida y no va cambiando, y se llama entonces tic esporádico crónico de comienzo en el adulto, el síndrome de Tourette. Y luego hereditarios, hay un grupo amplio de enfermedades, entre los cuales estaría el síndrome de Tourette, ya hablaremos de qué tipo de herencia tiene, y otras enfermedades neurológicas como serían las distonías primarias, la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad también genética en la que hay movimientos involuntarios y puede haber tic y hay un deterioro cognitivo, etcétera, etcétera. Y hay tics secundarios
que no podemos olvidarnos de ellos. Es decir, no es lo mismo que nos venga un niño de 9, 10, 11 años que tiene tics, a que venga un adulto y dice, pues en la empresa sufrí una intoxicación por monóxido de carbono y desde entonces me ha quedado este movimiento. Eso sería un tic secundario a la toxicidad por el monóxido de carbono. Hay fármacos, como los agentes estimulantes dopaminérgicos, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital y los antipsicóticos que pueden precipitar o aumentar los tics. Son muy frecuentes después de infecciones del sistema nervioso central, encefalitis, corea de Sydenham. Son frecuentes en pacientes que tienen alteraciones en el desarrollo, encefalopatías, cromosomopatías. Pueden ser consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, de un ictus, de una lesión cerebral de otro tipo. Entonces serían secundarios al traumatismo craneoencefálico, etcétera, etcétera. Y hay otra serie de desórdenes desarrollados, como serían las estereotipias que ya hemos comentado, las manipulaciones del cuerpo, las compulsiones o el síndrome de sobresalto, que no entran en este grupo. Fijaros, esta diapositiva la he puesto solo para mencionar una serie de enfermedades neurológicas, que es mucho más amplia, y para que veáis que en todas estas enfermedades neurológicas se asocian TIC. Es decir, tenemos que intentar descartar que el paciente que vemos con tics no tenga una enfermedad neurológica que los cause. Vale, más tics. Este niño tiene tics motores simples. Los tics motores simples son movimientos involuntarios que afectan a un grupo muscular, provocando una contracción de las estructuras implicadas. En este paciente podemos observar la presencia de muecas con la boca, ojos, guiños con los ojos, gestos, contracciones de grupos musculares del cuello y movimientos con la nariz. En el vídeo podemos observar que se trata de movimientos repetitivos, así como la simplicidad y brevedad de estos tics. Los tics vocales simples resultan de la emisión de un ruido después de una contracción muscular que implica la musculatura bucofonatoria. Que no os aburro. Seguimos. Este otro paciente tiene tics simples y tics complejos. Eso que está teniendo es un tic. Mueve los labios. Los tics complejos son movimientos o ruidos involuntarios que afectan a varios grupos musculares, resultando un movimiento o emisión verbal complejo. En el caso concreto de este paciente, podemos observar que realiza movimientos mandibulares que provocan un ruido intenso al rechinar los dientes, dando lugar a la erosión de las piezas dentales. Por tanto, implica distintos grupos musculares, es un tic motor complejo. Otras veces se presentan en forma de saltitos mientras caminan o dan vueltas sobre sí mismos. Obsesivo compulsivo, porque cuando camina va dando saltitos y tiene la manía de, cuando va en un paso de cebra, no pisar nunca las líneas amarillas. Tiene que pisar entre las zonas donde no está pisando. También pueden ir acompañados de un componente obsesivo, como en el caso de este paciente, que explica que evita las rayas amarillas de los pasos cebra. Ahora vamos a ver cómo 6 o 7 niños con tics variados. Estos serían tics motores complejos y tiene fonatorios. Ojos, cejas, boca, saltos, menear la cabeza, gritos, dedos, ojos. Fijaros qué complejidad tienen algunos de los tics, qué variados son. Entonces, cuando un neurólogo ve esto, la parte más importante es preguntarle al paciente, ¿esto que te está pasando, que yo estoy viendo, te hace sentir diferente al resto de los compañeros en clase? Y explicarle a los padres que el niño no lo hace porque quiere, sino porque tiene una enfermedad y que no tienen que estar incordiándolo y diciéndole, estate quieto, estate quieto, estate quieto, porque eso empeora los tics.
Vale. Si hablamos un poco de la etiologenia o de la patogenia, las bases genéticas no están totalmente claras, vamos a entrar un poco sobre ellas, pero de ninguna manera podemos explicar que un síndrome de Tourette se debe a una sola anomalía cromosómica, como ocurre, por ejemplo, en la enfermedad de Huntington. Sí que sabemos que si el padre y la madre son o han sido ticosos, el niño tiene un mayor riesgo de desarrollar tics a lo largo de su vida. Aumenta 5 veces la probabilidad. La interacción del ambiente puede determinar la expresión del gen. Son más frecuentes los tics en los hombres que en las mujeres, en una proporción 3:1 a 5:1. Son más frecuentes en niños que han nacido con bajo peso al nacimiento. En los gemelos monocigóticos, el que nace segundo, el último en nacer, es el que tiene más posibilidades de tenerlo. Si la madre ha sufrido estrés o falta de oxígeno, más posibilidad. Y recordar siempre los fármacos, la toxicidad por fármacos, cuando vemos este tipo de patologías. Si hablamos de un posible origen hereditario, esta genética no es hacer un estudio genético y buscar un gen único, no, es compleja y diferente en las diferentes familias. Cuando aparece tendría una herencia autosómica dominante y lo padece en el 95% de los varones y el 56% de las hembras, mientras que el trastorno obsesivo-compulsivo es más frecuente en las hembras que en los varones. Sabemos que el trastorno obsesivo-compulsivo se asocia a un gen anómalo en el receptor dopaminérgico DR4, pero bueno, eso tampoco nos dice nada, porque hay muchos pacientes que tienen esa anomalía genética y no desarrollan trastorno obsesivo-compulsivo nunca en su vida, por supuesto. Lo que sí que sabemos es que en las observaciones de transmisión por ambas líneas, materna y paterna, los síntomas se multiplican. En ninguna familia hay un gen único y hay una homocigosidad y poligenia frecuente. Cuando hacemos la historia, hay que rascar en la historia, no del paciente, sino preguntarle si la madre, si el padre, si un abuelo materno o un abuelo paterno han tenido, aunque sea pequeños movimientos extraños. A pensar que hace 60 años o 50 años se diagnosticaban muy pocos Tourette. Bueno, se han encontrado anomalías en el brazo largo del cromosoma 18, en el cromosoma 3, en el cromosoma 8, en el cromosoma 11, en el cromosoma 3. Es decir, es muy variada la posibilidad de anomalías cromosómicas. No se ha encontrado ninguna relación genética entre síndrome de Tourette y síndrome de inatención e hiperactividad. Por lo tanto, la patogenia sigue siendo un misterio y lo que sí que sabemos, y eso quiero que nos quedemos bien con la copla, la dopamina es una sustancia que muchos de vosotros conocéis, que es como la gasolina que fabricamos en nuestro cerebro y que si fabricamos la gasolina normalmente tenemos unos movimientos normales. El enfermo que fabrica menos gasolina en su cerebro pues tiene una enfermedad en la que hay más lentitud, más torpeza de movimientos, que se llama enfermedad de Parkinson. Entonces, en este caso, que hay movimientos en exceso, la mayor parte de los casos, sabemos que hay una hiperactividad dopaminérgica, pero no sabemos cuál es el mecanismo. Vale. Luego os comentaré otra cosa con respecto a la hiperactividad dopaminérgica. Esta. Claro, dices, vamos a ver, si el paciente que tiene tics los está produciendo porque tiene una mayor hiperactividad de la dopamina, eso no quiere decir que fabrique más dopamina, sino que por lo que sea resulta más hiperactiva esa fabricación de dopamina. Porque si le damos a un paciente ticoso agonistas dopaminérgicos, que son estimulantes de la dopamina que se utilizan en el Parkinson para producir dopamina, o metilfenidato, que es otro tipo de estimulante, no solo no empeoran, sino que estamos regulando esa fabricación de dopamina. ¿Entendéis la diferencia? Yo creo que se entiende, ¿no? O sea, hay una hiperactividad dopaminérgica, pero mal regulada. Entonces, por eso responden muchos de ellos a estimulantes, a reguladores de la liberación de dopamina. Bueno, también puede ser adquirida la etiología.
por sufrimiento perinatal o prenatal, por procesos infecciosos, bacterianos o virales que ya hemos comentado. ¿Qué sabemos de los estudios microscópicos anatomopatológicos? Bueno, pues nada, no sabemos nada. Sabemos que el número de receptores dopaminérgicos parece normal, que no se han podido detectar diferencias dopaminérgicas con respecto a los sujetos sanos. Si retorcemos mucho alguno de los estudios de investigación, como el de Peterson en el 2003, que yo lo he leído, pues dice: me parece que haciendo resonancias podrían tener un menor volumen en un núcleo intracerebral, que es el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Bueno, pues si le parece, pero no está fehacientemente demostrado. Lo que sí se sabe que hay una ausencia de tensión con disnorfina del globo pálido, es decir, que hay menor regulación de la función dopaminérgica, que hay una menor concentración del AMP cíclico, pero eso no nos dice nada. Claro, ¿por qué son más frecuentes los TIC 4:1 o 5:1 en los hombres que en las mujeres? A lo mejor resulta que la ovulación y la menstruación y los cambios hormonales en la mujer influyen para mejorar esa función dopaminérgica. Tampoco lo sabemos. Muchos pacientes mejoran con antidepresivos inhibidores de la serotonina en el trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces dices, joder, si estamos hablando de una hiperfunción dopaminérgica, ¿qué porras pinta la serotonina, que es otro neurotransmisor? Bueno, pues también sabemos que van relacionadas en su funcionamiento y algunos pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo mejoran con IRSS y pueden empeorar en algunos casos los tics. Bueno, esta es otra anomalía que se ha encontrado. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Con un montón de enfermedades, un montón amplio de enfermedades, como serían las sacudidas mioclónicas, la corea, la que ya hemos comentado hasta ahora, el balismo, la catisia, el síndrome de piernas inquietas, con hormigueo y acorchamiento por la noche, con las estereotipias, los manierismos, ya lo hemos repetido varias veces. Hablando de prevalencia y de frecuencia, de nuevo varones 4, hembras 1, ganan los varones por goleada, para el TOC es equiparable y la prevalencia estaría entre el 0,1 y el 0,5 por 1000 de la población, es decir, entre el 1 y el 10 por 100.000 habitantes, de 1 a 10 por cada 100.000 habitantes tendrían tics. Son menos frecuentes en negros e hispanos que en caucásicos y las exploraciones complementarias, escáner, resonancia, electroencefalograma, son rigurosamente normales siempre. Por lo tanto, es de las patologías que hay que tratar clínicamente. Os pongo otra paciente. Motores simples, sonidos, lengua, cuello. Aquí hay que preguntar si esas sacudidas le están destrozando el cuello al paciente, porque en función de la interferencia en sus actividades de la vida diaria o de la posibilidad de que esas sacudidas le hagan una hernia discal cervical, habría que mejorarlas, ¿entendido? Es un compendio. Tienen motores simples, motores complejos, fonatorios. Pero muchos de ellos interfieren en la vida diaria. Fijaros, por ejemplo, este paciente entra en una biblioteca en Estados Unidos y entra diciendo joder. Todos los que están en la biblioteca dicen, pues este tío está loco, ¿quién me ha dejado entrar aquí? Y sin embargo, esos tacos, esa coprolalia, son tics. El pobre señor que está detrás. Y este otro. ¡Joder! This is my 16th video log, and I decided to log today because my doctor, son of a fuck!
¡Estate quieto, joder! bitch! Así no se puede vivir. ¿Entendéis? Esto tiene que interferir clarísimamente en las actividades de la vida diaria del paciente y hay que intentar mejorarlo como sea. Y este ya no es un niño, es un adulto que con toda seguridad tiene un Tourette complejo. Adverse effects, some side effects that, Bueno. Este me gusta mucho. Sí, ¿no? Es un paciente La luz me ciega. de 40 años. Fijaros los fonatorios como son, motores complejos, sacudidas que se puede arrancar la cabeza en una sacudida. Y ahora llega mi compañera neuróloga y le pregunta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Puede contarnos lo que le pasa? Pues que tengo movimientos que se llaman así normalmente tics nerviosos. Entonces, pues bueno, no paro quieto, voy haciendo gestos, hago múltiples gestos, entre ellos, pues así los más aparentes son que me doy golpes en el pecho, hago así con la cabeza, pico con los dientes, este ruido de los dientes. Sabes qué bien lo explica el paciente, me doy golpes en la cabeza, bueno, etcétera, una serie de tics variados que a lo mejor ahora no los tengo todos, pero en un momento dado sí, ¿no? Sí, Muy se está bien. disculpando. Ahora no los voy a tener todos para enseñárselos a usted. Pues también hago gritos. Esto lo tengo desde más o menos los 7 años o así, que empezó pues muy levemente, empezó que simplemente pues se movía un poquito el cuerpo, pero muy lentamente. Vale, bueno, vemos que hay una asociación entonces entre los tics, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y otra serie de trastornos de comportamiento como pues, peores impulsos y diferentes trastornos del comportamiento que se mezclan aquí en el centro dando el síndrome de Tourette. Pero fijaros que hay algunos que son gravísimos. ¿Habéis visto ese paciente? Por que elas têm essas reações? ¿Y este niño? Todas elas têm a síndrome de Tourette, uma desordem neurológica que causa esses movimentos involuntários e incontroláveis. As reações são contínuas. Tiene que ponerse un pañuelo en la boca para no morderse la lengua y arrancársela. Y ahí lo tenemos. Este é Ariel. Igual. Es decir, la variabilidad y la gravedad es notable. Vale, no sé si os estoy llevando por un camino desconocido o podremos salir de él, que yo creo que podremos salir de él con las siguientes diapositivas. Bueno, ya vemos lo que son los tics, ya vemos cómo hay que educar a los padres, a los acompañantes, a los conocidos y al paciente, y vamos a ver qué problemas asociados tienen esos tics. El primero de ellos sería el trastorno por déficit de atención, inactividad, hiperactividad, en el que su incidencia varía ampliamente en las diversas series, depende de dónde pongamos los límites. Hay gente hiperactiva, pero no es patológica su hiperactividad, y hay hiperactividad que son patológicas. En Inglaterra los denominan síndromes hipercinéticos o con mucho movimiento, y los leves los consideran como trastornos de la conducta. Se aceptan cifras para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad entre el 5 y el 10% de la población, y la relación entre varones y mujeres es de 3:1 hasta de 9:1, una vez más, lo mismo que los TIC. Debe valorarse la conducta más en el varón, porque la conducta del varón es habitualmente más disruptiva y frecuentemente más oposicional que la de la mujer. ¿Cómo se caracteriza clínicamente un trastorno por déficit de atención y hiperactividad? Pues primero porque hay falta de atención, por supuesto. No presta atención a los detalles, le cuesta mantener la atención, parece no escuchar cuando le hablan, no suele terminar los deberes, le cuesta planificar la tarea, evita esfuerzos, pierde las cosas, se distrae constantemente con todo, es olvidadizo.
La hiperactividad porque mueve los brazos y las piernas continuamente, se levanta de su sitio en clase, se sienta en la mesa del profesor, se sienta en la silla de otro compañero, tiende a corretear y a brincar constantemente, le cuestan los juegos sin moverse, parece estar siempre en marcha, habla en exceso y la impulsividad contesta antes de tiempo, le cuesta guardar su turno, interrumpe a los demás. Esos son los criterios clínicos diagnósticos del síndrome de inatención e hiperactividad. El diagnóstico es siempre clínico. No hay pruebas complementarias de ningún tipo, a pesar de que algunos nos las venden, para hacer un diagnóstico de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Solo porque el niño es muy movido y se sube en la mesa de los compañeros? No, porque las poblaciones con trastorno por déficit de atención e hiperactividad no tratado afectan a la salud general y se han descrito un 50% más de accidentes de bicicleta, un 33% más de visitas a los servicios de urgencias, se multiplica por 2 o por 4 los accidentes de vehículos en motor, en el comportamiento familiar se multiplican por 3 o por 5 los casos de divorcio o de separación, por 2 o por 4 las peleas entre hermanos, hay un 46% de expulsiones de la escuela y del trabajo, probablemente por desconocimiento en muchos casos, el 35% abandonan el trabajo o tienen un estatus laboral bajo y aumenta por ese trastorno de comportamiento y ese sentirse rechazados la posibilidad de ser drogadictos, de ingresar en el consumo de drogas y hay más absentismo y menor productividad laboral. Por lo tanto, ese déficit de atención e hiperactividad que hemos definido es solo la punta de ese iceberg en el que hay trastorno en las funciones ejecutivas, otra serie de problemas comórbidos y una disfunción familiar. ¿Cómo va a evolucionar el paciente que diagnosticamos de un síndrome de inatención e hiperactividad? Pues hasta el 30%, por supuesto en función del tipo de síndrome de Tourette que tenga o del origen, tienen un déficit madurativo que persiste toda la vida. Un 30% supera a lo largo de la edad adulta, pero continúan los síntomas aproximadamente en el 40% y el 30% que queda pueden empeorar los síntomas y dedicarse a existir, sobre todo si existen actividades antisociales o consumo de drogas o un temperamento irritable o impulsividad o malas compañías. Por lo tanto, es importante tratarlo. No es un problema solo español, es un problema de todo el mundo, porque la prevalencia es muy semejante tanto en Canadá como en China, como en Alemania, como en Australia, como en Brasil, sin ninguna duda. ¿Por qué es importante y por qué no lo debemos de considerar un trastorno light asociado a los tics? Porque entre el 30 y el 40% dejan la escuela primaria, entre el 5 y el 10% no terminan el bachiller, entre el 50 y el 70% no tienen amigos, entre el 70 y el 80% tienen problemas en el trabajo, 40-50% se meten en actividades antisociales, se quedan frecuentemente más embarazadas, embarazadas. El 16% por esa impulsividad tiene enfermedades de transmisión sexual porque no utilizan protección, hasta un 30% de depresiones y un 35% de trastornos en la personalidad. Bueno, pero no quiero que quede la idea de que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es siempre malo, porque si al paciente lo tratamos de su síndrome de inatención e hiperactividad y tratamos sus tics, no todos tienen un pronóstico peyorativo, ya que algunos no solo tienen éxito profesional, sino que como tienen una capacidad de trabajar sin parar, sin descanso, la necesidad de estar haciendo siempre algo y de ser sus propios jefes les capacitan para desenvolverse mejor en la vida. No os cuento nada de las bases neurobiológicas porque es hablar del sexo de los ángeles. Y en algunos pacientes en los que se le ha realizado PET scan, pues parece que hay un menor metabolismo de la parte de los ganglios de la base, al menos en el estudio de Satenkin en este caso. Otras condiciones que se asocian al síndrome de inatención e hiperactividad, al síndrome de Tourette, el trastorno obsesivo compulsivo.
todos sabemos lo que es obsesionarse y todos sabemos lo que es tener una actitud compulsiva por la que los obsesivo-compulsivos salen de casa y bajan las escaleras hasta el portal y vuelven a subir 50 veces a ver si le han dado 5 vueltas a la cerradura de la casa. Y suben al autobús y se bajan en la parada siguiente porque si piensan que algo ha pasado. Ese es un trastorno obsesivo-compulsivo. Pero, además de trastorno obsesivo-compulsivo, asocian ansiedad, fobias, trastornos perjudiciales de comportamiento, suelen ser personas muy desafiantes, trastornos del sueño, insomnios, parasomnias, trastornos y dificultades del aprendizaje y dificultades en la función ejecutiva. Claro, eso hace que en el seno de una familia en el que hay un niño con un GIS de la Tourette que no solo tiene tics, sino que tiene esa actitud desafiante, obsesiva, compulsiva, hiperatento, etcétera, hiperactivo, etcétera, etcétera, bueno, pues de alguna manera hay que evitar esto, que el padre acabe pegándole una puñalada porque están desesperados con el paciente. Esta es una situación que debemos, por supuesto, siempre evitar, ¿vale? Hemos visto lo que son los tics, hemos visto la variabilidad que estos tienen, hemos visto a qué se asocian. Yo creo que los neurólogos no deberíamos, si no lo necesitamos, consultar con los psiquiatras cuando vemos un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sobre todo si podemos hacernos con el control de ese niño hiperactivo. El trastorno obsesivo-compulsivo, exactamente lo mismo. Lo podemos tratar neurológicamente hablando, pero si hay una excesiva compulsividad o obsesividad, necesitamos la colaboración de nuestros compañeros psiquiatras y que trabajen junto con nosotros, cosa que no siempre conseguimos. Vale, entonces vamos a empezar con el tratamiento de los tics. Cuando vemos a un paciente ticoso, la primera pregunta, ¿cuántos tipos de TIC vemos en el paciente? ¿Cuál es la frecuencia de su presentación? ¿Qué intensidad tienen? ¿Qué complejidad tienen? ¿Cuál es la distribución en los diferentes segmentos corporales? ¿Qué capacidad tiene el paciente para suprimirlos? ¿Qué capacidad tienen los TIC para interferir en las actividades de la vida diaria? He estado buscando, y me perdonaréis porque no lo he encontrado, tenía un vídeo precioso de un campeón olímpico de tiro con arco. Era una persona relativamente... No he encontrado el vídeo y no os lo puedo poner, pero os lo cuento. Tenía sus tics y se presentaba a las competiciones de tiro con arco, imaginároslo, cogía el arco, cogía la flecha y todos los que estaban alrededor se escondían, por supuesto. Entonces, de repente, cogía el arco y se centraba en la diana, tiraba, no meneaba ni un pelo, ¡fam! Soltaba la flecha y tenía el disparo de tics. Pero esa capacidad de concentración, cuando estaba tensando el arco y pensando solo en la diana, en este caso inhibía la realización de los tics. Me hubiera gustado que lo vierais porque es muy demostrativo. Bueno, ¿cómo manejamos el síndrome de Tourette? Pues primero hay que decidir que los síntomas si interfieren en la vida diaria del paciente o no. Habitualmente solo lo hace el 60% de los casos. Sea sí o no, la respuesta a la pregunta anterior siempre requiere, por supuesto, lo de Brad Cohen: apoyo, educación y tranquilidad por parte del entorno y de la familia. Y si hay interferencia, decidir qué síntomas producen y qué síntomas necesitan tratamiento. Si los tics, si la hiperactividad, si el trastorno obsesivo-compulsivo, y tratarlo. Si la anomalía de comportamiento, si el trastorno de inatención y hiperactividad o el trastorno obsesivo-compulsivo o los tics. Bueno, pues entonces ya sabemos cómo hacemos el diagnóstico clínico del síndrome de Tourette y tenemos que cruzar este puente para llegar a un alivio sintomático. A ver, fijaros, he pasado 2 diapositivas que no importan ni no son importantes. Voy a mencionar una serie de fármacos que utilizamos para reducir los tics. Y ahora pensar en lo que hemos dicho antes de la hiperactividad dopaminérgica. Al paciente parkinsoniano le damos dopamina para que produzca más dopamina, porque el paciente con Parkinson no tiene una hiperactividad dopaminérgica, tiene una menor fabricación de dopamina.
Entonces, en este caso, habría que darle fármacos que bloqueen la actividad dopaminérgica. ¿Está claro o no? Vale. Los fármacos que bloquean la actividad dopaminérgica, los pacientes parkinsonianos no pueden ni verlos a kilómetros, porque los parkinsonizan más. Pero en este caso, no parkinsonizan. Es curioso. A pesar de que estemos semanas, meses y años utilizando bloqueadores o frenadores de la dopamina, es no raro, requete raro que parkinsonice a un paciente por el uso de este tipo de fármacos. Fijaros, en la diapositiva van a aparecer letras A, que es una buena respuesta, una respuesta B, que es una respuesta media, y una respuesta C, que mejoran casos aislados. Vale, pues entonces el primer fármaco a utilizar es el haloperidol. El haloperidol es un neuroléptico potentísimo que tiene una buena respuesta terapéutica que hay que ir aumentando progresivamente hasta obtener una respuesta clínica en el paciente satisfactoria. Al paciente no hay que engañarlo porque va a seguir siendo un ticoso toda la vida. Es decir, podemos inhibirlos lo suficiente como para que no interfieran en sus actividades de la vida diaria. El pimocide, nombre comercial ORAP, tiene respuestas también buenas, pero tiene un inconveniente. En personas mayores, sobre todo hipertensos o con trastornos cardíacos, puede producir trastornos electrocardiográficos y bloqueos cardíacos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. El sulpiride, el dogmatil. El dogmatil es un fármaco al que le tengo una manía que no puedo con él, porque mira que lo recetan los médicos de cabecera cada vez que uno tiene un vértigo o un mareo y tira dogmatil. Y claro, a la vuelta de 5 episodios de vértigo, el paciente está parkinsonizado por el puñetero dogmatil. Pero bueno, en este caso funciona. Claro, porque no estamos hablando de alguien que pueda parkinsonizarse, sino de un síndrome de Tourette. La tetrabenazina, que es otro neuroléptico, nombre comercial Nitoman. Hay alguna benzodiazepina, como sería el clonazepam, nombre comercial Rivotril. Estos dos tienen un nivel de aceptación C, Nitoman, Rivotril y Risperdal. Lo bueno que tendría el Rivotril es que mejora un poco la ansiedad del paciente y le hace estar más tranquilo, pero no reduce del todo los tics. Y la siguiente, de tipo A, sería la risperidona, que es otro neuroléptico de los potentísimamente parkinsonizantes que, bueno, pues de nuevo hay que dar hasta obtener una respuesta clínica, pero ojo, porque produce obesidad, apetito, mucho apetito y sensación de cansancio. Es curioso, pero en una enfermedad en la que hay una hiperactividad dopaminérgica, hay muchos pacientes que mejoran con agonistas dopaminérgicos como sería la pergolida, la apomorfina, el pramipexol, etcétera, etcétera. Agonistas opiáceos como la naltrexona utilizamos con una relativa frecuencia, pero no hay muchos estudios. Vasodilatadores, antagonistas del calcio, como serían el sibelium o la nicardipina, nombre comercial nerdipina. Otra serie de neurolépticos atípicos que van todos con la letra C, porque como han salido más tarde en el Vademecum Internacional, hay menos estudios con un número suficiente de pacientes que lo avalen, pero la respuesta es excelente a la olanzapina y a la ciprasidona más que a la quetiapina. El aripiprazol también, pero tiene algún otro efecto secundario, y se pueden utilizar una lista en la que está pues, la toxina botulínica. Por ejemplo, un paciente que tiene solo un tic en los ojos. Por cierto, ¿veis cómo se llama el presentador rubio que ha subido al espacio y que ahora se lleva a la gente a Calleja, que se me olvidaba el nombre? Cuando veáis un programa de los de Calleja, observarle cuando habla y veréis lo que hace con los ojos. Yo creo que tiene tics orbiculares seguro. Bueno, pues en este caso, que tiene solo ese tipo de tic, mejoraría pinchándole toxina botulínica en el músculo orbicular y se reduce. Y no necesita otro tipo de fármacos. Pero bueno, la lista es muy amplia: la clonidina, el metilfenidato, el levetiracetam, el topiramato, etcétera, etcétera. Recordar
que lo veremos al final, que cuando vemos casos tan graves como el niño que se ponía, el chico, que se ponía la servilleta en la boca para no triturarse la lengua y que se tiraba al suelo, y veremos otro parecido, esos mejoran muy poco con fármacos y hay que recurrir a lo que se llama estimulación cerebral profunda, que es el mismo tratamiento que se les hace a los pacientes parkinsonianos que no responden al tratamiento con dopamina, que consiste en hacer 2 agujeritos y meter 2 electrodos en el territorio de los ganglios de la base y conectarlo a una pila, dándole un estímulo cerebral continuo, con lo cual mejora el comportamiento. Veréis luego un ejemplo de un paciente, el comportamiento y los tics, por supuesto. Bueno, ¿qué efectos secundarios tienen estos fármacos? La somnolencia, el parkinsonismo rarísimo, ya lo he dicho, la distonía, la acatisia, esa sensación de estar moviéndose continuamente, las discinesias tardías, que son rarísimas, la ansiedad, la galactorrea por aumento de tamaño de las mamas, sobre todo en los varones y en las mujeres, ginecomastia, disfunciones sexuales, aumento de peso, y la prolongación del QT, que ya lo hemos comentado, en algunos pacientes con el pimocide, que alarga y puede producir bloqueos cardíacos. Vale. ¿Dónde está el problema? Pues fijaros, he revisado todos los estudios de todos estos fármacos, hay solo 60 pacientes que los han tratado con risperidona, con lo cual es una cantidad escasísima. Hay solo 37 que los han tratado con clonidina, hay 24 solo que los han tratado con sulpiride. Por lo tanto, los estudios controlados a doble ciego son escasos y con escaso número de pacientes. Todos aspiramos que pueda haber más estudios. Y en todos los casos el seguimiento es muy corto, son pacientes que pasan del médico, los incluyes en un estudio y ¡pum!, desaparecen, ya no vuelves a verlos. Los pacientes son muy variables, no es lo mismo un paciente que tenga un tic motor complejo a un paciente que tenga tics pequeños faciales o tics fonatorios. La respuesta va a ser distinta al mismo fármaco utilizado y es necesario establecer escalas de valoración en todos los casos. Sí es importante. No soy muy de hierbas, nunca he sido muy de hierbas, pero aquí hay otro tipo de tratamientos no farmacológicos, entre los cuales está la educación, el primero, terapias relajantes, psicoterapia de apoyo, cambio en los hábitos y exposición a respuestas preventivas, tratamientos conductuales diversos, estimulación magnética transcraneal, que no es la estimulación cerebral profunda, sino es colocarle 2 electrodos en la corteza cerebral, que mejora, por parte de los compañeros psiquiatras, muchas depresiones, muchos trastornos de ansiedad. Pero claro, tampoco hay un número suficiente de casos como para poder deciros que seguro a todos los pacientes con tics motores complejos hay que darles estimulación magnética transcraneal que van a mejorar. Acupuntura, no la niego, dieta, una dieta sana y complejos vitamínicos se pueden utilizar. Mirad, os voy a poner dos pacientes y con estos acabamos. El primero es para morirse, pobres padres. Pero me gustaría que veáis la paciencia que tienen los padres. Y el segundo es un paciente adulto en el cual los tics interferían mucho en su trabajo y se somete a la intervención de cirugía cerebral profunda. Estimulación cerebral profunda. El problema de ese chico no solo son las autolesiones, se golpea, sino, fijaros cómo tiene el cabecero de su cama de las patadas que ha pegado por los tics. Destroza las paredes. Se pega, se lesiona. Esto es incompatible con una vida normal. Se toca sus partes, se toca sus genitales, se pone desnudo, sale desnudo a la calle, etcétera, etcétera. ¿Os imagináis tener un hijo así? Miradlo comiendo en la cocina, ¿eh? Los padres me tienen alucinado. Es una pasada. Ya le ha tirado el pan al padre, ¿eh?
le ha pegado un panazo. Le pega. Bueno, pues esto se puede tratar como neuroléptico, se puede tratar farmacológicamente, pero no va a ser compatible con una vida medianamente normal. Por lo tanto, hay que someterlo a una estimulación cerebral profunda. Vale. Vale. Y este es un paciente que tiene un GIS de la Tourette. This first segment shows the patient Aquí 3 está con years before tratamiento, surgery. pero 3 años antes de Patient la shows severe, cirugía. mostly complex motor and vocal tics during conversation with the El examiner. vídeo no es tan grave como el del otro paciente, por supuesto, pero sí que interfiere en sus actividades de la vida diaria porque trabaja muy de cara al público. Surgery, 2 weeks before going to the semanas operating después room. de la cirugía. Same types of movements are Todavía seen, no han and the llegado a patient subirle shows his multifocal la tics. frecuencia eléctrica de las pilas, y aunque ha mejorado algo, todavía tienen que seguir pulsando las pilas para ir subiendo progresivamente la intensidad para conseguir una estimulación cerebral más eficaz. No medications. 7 He meses shows marked improvement, although the tics still exist. con cirugía y sin tratamiento. Ya le han quitado el tratamiento. Y no lleva tratamiento farmacológico. This tape is taken with the examiner outside the room in an attempt to augment the number of A los tics 7 in a meses relaxed se ha setting. conseguido ya una estimulación Again, he shows más continua improvement in comparison to y baseline. ha mejorado clínicamente, pero aún vemos otra escena unos meses más tarde. ¿Y por qué se me ha quedado bloqueado? Ah, no, está bien. Ahora está Final también, 2 segments también will que parece show que the no se patient mueve. 14 Y months 14 after meses después de la surgery. He cirugía remains improved y sin compared to tratamiento, baseline, but there has been no este es el further tick paciente reduction in comparison al que to se the sometió 14 7-month meses antes a follow-up visit. cirugía. He will be shown with the examiner in the room and then again outside the room. Vale. Hemos hablado del tratamiento de los tics, pero ahora tenemos que hablar del tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que tiene tratamiento y que casi siempre lo tratamos los neurólogos. Tiene inconvenientes a todas las edades, en niños porque tienen muchas limitaciones académicas, porque tienen menor número de relaciones con sus amigos y compañeros, porque crea en ellos una baja autoestima, porque pueden autolesionarse, porque tienen de adolescentes una mayor incidencia de consumo de tabaco y de drogas. Hemos dicho que hay un incremento de los accidentes de vehículos con motor y ya en adulto tiene dificultades legales y ocupacionales. Lo primero que hay que hacer es explicarle al paciente dónde estamos, qué le pasa y que puede mejorar terapéuticamente hablando. Fármacos que disponemos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en nuestro medio. De los más importantes es el metilfenidato, nombre comercial Rubifen, o Concerta, cualquiera de los dos. No sé por qué, pero en Aragón está faltando últimamente cualquiera de los dos, tanto el Rubifen y Concerta, o lo está usando mucha gente o hay una carencia tremenda en las farmacias. Hay un metilfenidato Retar y el siguiente en eficacia o tan eficaz como el metilfenidato sería la atomoxetina, el nombre comercial es la Estratera. Se pueden utilizar anfetaminas, se puede utilizar pemolina, pero los más importantes para tratar el trastorno por déficit de atención son el metilfenidato y la atomoxetina. ¿Cómo actúan estos fármacos? Bueno, pues actúan de forma inmediata desde el momento que se ponen. No necesitamos aumentar más la dosis ni hacer como en la estimulación cerebral profunda ir aumentando el voltaje poco a poco, porque rápidamente mejoran la atención, mejoran las relaciones interpersonales, precisan menos atención en clase, mejora el rendimiento
son eficaces, se utilicen en un niño de 14 años o en un adolescente de 17 o en un adulto, no hay límite de edad, no hay influencia del nivel socioeconómico y es cierto, en aquellos pacientes que tienen síndrome de inatención y hiperactividad porque han tenido una lesión cerebral o porque tienen un coeficiente intelectual bajo por un accidente en el parto o por una hipoxia neonatal, el funcionamiento es peor. ¿Cuánto dura el efecto? Pues son activos tanto tiempo como se administren, no desarrollan tolerancia. Sus efectos se atenúan rápidamente, por lo que pueden precisar un incremento de dosis al principio, a lo largo del día, y cuando llegas a la dosis la mantienes per omnia secula seculorum. En edad preescolar, es decir, niños menores de 7 años o 6 años, es mejor no usarlos porque pueden tener un efecto rebote. ¿Qué efectos adversos vemos frecuentemente con estos fármacos? Bueno, pues una disminución del apetito, insomnio ocasional, dolor de tripas como rayadas, boca seca, aspecto pálido en la piel por vasoconstricción de la piel y un inconveniente. No en todos los pacientes con síndrome de Tourette y trastorno por déficit de atención y hiperactividad mejoran los tics. Hay algún paciente que nos dice, desde que estoy tomando el metilfenidato me han empeorado los tics. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cambiar el metilfenidato por la atomoxetina, punto, nada más. Pueden aumentar la hipertensión arterial, la tensión arterial en reposo y ocasionalmente el ritmo de crecimiento es menor, pero este es el resumen en castellano de este artículo que está detrás. Hay soporte en la evidencia de que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un proceso crónico que precisa incluirse en los trastornos que precisan un seguimiento prolongado. Hay evidencia sólida de un buen resultado con la medicación estimulante sin que haya diferencias notables entre los diversos tratamientos empleados, que precisan asimismo un apoyo de la familia y una intervención educativa. Lo repito y lo repetiré 100.000 veces. Apoyo familiar, del médico y educación. Fijaros, dices, bueno, pues si a mi hijo le estoy dando metilfenidato o atomoxetina, que es un estimulante dopaminérgico, ¿no conseguiré que tenga un trastorno de comportamiento y se enganche más a las drogas? Pues no, al contrario. El mensaje más importante es reconocer que este tratamiento a base de estimulantes no solo no facilita el consumo de drogas, sino que presenta un efecto protector ante el uso de estas sustancias. Otros fármacos que podemos utilizar en el trastorno por déficit de atención, los más importantes serán los anteriores, bueno, pues serían el deprenilo, la imipramina, la amitriptilina, que es un antidepresivo, el litio, que es un neuroléptico, se utiliza en los síndromes bipolares, la clonidina o un anticolinérgico. En esta lista es solo porque la conozcáis. Aquí estaría la clorpromacina, el largactil, el meleril, el haloperidol, el ribotril, pero recordar que si un paciente con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, al que le ponemos, por ejemplo, atomoxetina, nos cuenta a los 15 días le han aumentado los tics, hay que cambiarle inmediatamente, no quitarle el haloperidol o el meleril, sino quitar el fármaco que estamos poniendo que ocasionalmente puede aumentar los tics. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo. Ese niño no tiene capacidad para tener un trastorno obsesivo-compulsivo, lo hace sin querer, por supuesto. En este caso son importantes las técnicas de modificación del comportamiento. Repito, en muchas ocasiones necesitamos la ayuda y la colaboración de los psiquiatras. Terapia conductual con prevención de la respuesta. Exposición en vivo imaginaria a obsesiones catastróficas para que el paciente vaya acostumbrándose a que no ha dejado las llaves, a que no ha dejado el grifo del baño abierto, a que no se le va a inundar la casa, a que no se le va a caer una teja encima, etcétera, etcétera. Y fármacos utilizados, la clomipramina, el nombre comercial es el anafranil, que es un antidepresivo, la fluoxetina, es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, otro antidepresivo, y otros como la fluvoxamina, la paroxetina o la sertralina, que son IRSS. Se utilizan también, este sí que ha tenido un trastorno obsesivo-compulsivo del copetín de la baraja. Era de color oscuro y se empeñó en ser blanco y lo consiguió, claro, a base de vete a saber cómo. Otros fármacos utilizados serían la carbamazepina, la imipramina, la clonidina. Es decir, hay fármacos suficientes unidos a la educación que pueden mejorar a estos pacientes.
Y solo quiero recordaros que hay un trastorno obsesivo-compulsivo que aparece en pediatría después de una infección amigdalar por estreptococo. Es decir, hay niños que tienen unas anginas por estreptococo que pueden desarrollar lo que llamamos Pediatric Abnormal Neuropsychiatric Disorder post-estreptococo. Entonces, hay que tratar la infección amigdalar, por supuesto, y en este caso habitualmente se pueden ir retirando los fármacos porque van desapareciendo los síntomas. Volvemos a lo mismo que hemos comentado. Esto ya lo hemos dicho. TIC para el diagnóstico, fenomenología de los TIC, herencia, comorbilidad, si son transitorios, si son crónicos, si tiene un Tourette, y cada etapa tiene un tipo de tratamiento distinto. Estos son los mismos fármacos que hemos comentado. Y os pongo dos cosas. Ya no hablo más porque... las 8:15. ¿Os estáis durmiendo? Vale. Mira, quiero que veáis a esta niña. Esta niña no, está adulta. Esta chica está operada. Pero mirar lo que es el cariño de una madre, ¿eh? Le está haciendo una entrevista para un periódico americano, una periodista, y está en los brazos de su madre. Esta es la niña, ¿eh? La chica. Set my mind to something and really focus on it, I can do it, because it makes me, what's the word? Sorry. Okay. Entonces, o te ríes o te pones a llorar, está clarísimo. Entonces, el problema es que la niña siente lo que le ha hecho a su madre, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, pues esta chica al final fue operada y mejoró espectacularmente. Bueno, ¿y qué pasa al final? Pues que hay una tendencia con la edad a mejorar los tics, pero van a persistir toda la vida. Y el 90% de los adultos sigue mostrando tics pues con los 50, con los 60 años, aunque solo lo admite el 50% de los pacientes. Y solo el 13% de los adultos recibe tratamiento, mientras que tratamos al 80-85% de los niños. Este es un trastorno obsesivo-compulsivo de un presidente francés que le está haciendo lo que Michel a Valderrama, pero a otro presidente. Para que veáis que también los presidentes de gobierno tienen cosas raras. Bueno, lógicamente, para diagnosticar hay que escuchar al paciente. Muchas gracias. Me he pasado un poco de tiempo, pero tenemos unos minutitos para alguna pregunta. Una, dos. Aquí delante. ¿Y por detrás hay alguien? No hay manos. 1 y 2. 3. 4. Cerramos. Adelante. Bueno, pues como decía, buenas tardes, felicitarte porque ha sido una charla muy didáctica y la verdad es que nos ha enseñado muchas cosas y nos ha recordado otras. Yo quería preguntar sobre el sueño, porque has dicho que también hay tics en el sueño. ¿Las personas ticosas por la noche repiten eso o son eventualmente apariciones? Vale, no hay que confundir los trastornos de sueño REM, que son sueños especialmente vivos o vividos por los cuales el paciente se agita, se mueve, grita, viviendo el sueño, de lo que son tics en el sueño. Habitualmente son mucho más leves, no molestan al que duerme a su lado, no le dan puñetazos ni patadas, pero puede haber sonidos que a veces simulan ronquidos, pero no son ronquidos. Entonces, el que convive con el paciente ticoso que tiene tics en el sueño sabe perfectamente cuando su marido o su mujer está o está. Si molesta, pues en ese caso habría que utilizar, probablemente yo utilizaría clonazepam, ribotril, solo por la noche, que mejora el sueño
profundo y el sueño superficial y podría reducir esos tics. Muchas gracias. No, es que era la misma pregunta. Vale, delante pues. Bueno, bueno, gracias, me ha encantado, desde luego, fantástico. Quiero preguntarle el tic que tenemos muchas veces en el párpado, a veces, que tiembla. Vale, eso no es un tic. Eso aparece cuando estamos estudiando, cuando tenemos un examen final, cuando no dormimos por la noche, cuando estamos nerviosos. Uno nota que una parte del párpado se mueve sola, incluso te miras al espejo y pam, 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 parece que se mueve. Eso se llama fasciculación. Y aparece cuando el músculo está cansado o estresado. Y eso mejora con magnesio. No tiene nada que ver con un tic. ¿Y los tics que a veces te aparecen por, yo qué sé, de repente ves a una amiga que se le sube un poco la nariz o así, se le mueve un poquito? No, el ojo no, así no. Así no, que se le va así un poquito. Pues habría que preguntarle si ha tenido una parálisis facial, si no la ha tenido, claro. Bueno, ya no, Cada caso es distinto. Eso ha pasado, ¿eh? Vale. Bueno, gracias. No hay nada. Con esto acabamos. Hola, gracias por la exposición. En cuando vimos al niño que tenía los tics repetitivos, se le presentaron en la edad más niño. Sí. ¿Se pueden detectar desde el nacimiento? Sí. ¿Y se puede parar un poco en la evolución de esos tics? Vale. Hay tics que se diagnostican en el neonato. Sobre todo, por ejemplo, en los partos múltiples en el último hijo, en aquel hijo que ha tenido un sufrimiento fetal en el parto, pero asocian habitualmente otro tipo de anomalías o lesiones. Los tics aparecen habitualmente entre el cuarto, quinto, sexto año de vida, que es cuando más se desarrollan, y suelen llevar parejo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, y hay que diferenciar si tiene un tic secundario a un traumatismo craneal o a una hipoxia, una falta de oxígeno cerebral, o ha nacido un niño ticoso. Y en ese caso hay que hacer historia a los padres y ver al niño, pero con un ojo ver al padre y con otro ojo ver a la madre. A ver si, porque muchas veces los padres dicen, nosotros tics, no, que van a tener nosotros tics. Sí, pero pueden ser de generaciones anteriores, en donde en los padres... Es muy raro que se salte en una generación entera. Es decir, que tengan los abuelos tics y no tengan ninguno de los dos padres. Bueno, puede ser, claro. Gracias. Bueno, espero que no os hayáis aburrido. Muchas gracias. Si todo va bien, el día 28 lo pasaremos bien aprendiendo cosas sobre cómo tratar al paciente con demencia. No cómo tratarlo farmacológicamente, que también lo comentaremos, sino cómo tratarlo psicológicamente. Gracias.